La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha provocado conmoción y preocupación en la comunidad internacional, en todos los ámbitos de la comunidad internacional, incluyendo la que tiene que ver con el medio ambiente, sobre todo con el cambio climático. Y no es para menos. El señor Trump no solamente es un negador del cambio climático, que es algo más que ser un clima escéptico. No solamente es un negador del cambio climático declarado, refiriéndose al cambio climático, digamos, como una mala broma inventada por los chinos, entre otras cosas, en un lenguaje bastante singular, folclórico. No es cualquier negador del cambio climático. Es ya el presidente electo de los Estados Unidos, que es la economía más poderosa del mundo, la principal consumidora de recursos naturales del planeta, la principal consumidora de mercancías en el mundo, de las que se producen dentro y de las que se producen fuera de los Estados Unidos. Es el segundo país en importancia por sus emisiones de gases de efecto invernadero. No es pues cualquier negador del cambio climático. Y por eso causa preocupación, por eso causa una preocupación especial en la comunidad internacional respecto, digamos, a los compromisos establecidos, ratificados por Estados Unidos respecto a los acuerdos de París para intentar contener, reducir el aumento de la temperatura promedio del planeta. El señor Trump ha dicho que va a retirar a Estados Unidos de los acuerdos de París. En la comunidad internacional, los promotores de los acuerdos de París sostienen que es muy difícil que el presidente Trump lleve a cabo sus promesas o sus amenazas, sobre todo porque suponen los candados que puso el presidente Obama y sus negociadores en la firma y en la ratificación de los acuerdos de París, le van a impedir o impedirían al presidente entrante retirarse de los acuerdos al menos en los primeros 3 años. Tendrían candados para hacerlo. Esto me parece una visión ligeramente optimista o ligeramente autocomplaciente de los promotores y de los principales negociadores de los acuerdos de París. La firma y la ratificación de los Estados Unidos no pasó por el Senado americano. Se llevó a cabo a través de la facultad ejecutiva que tiene el presidente de llevar a cabo medidas a través de órdenes ejecutivas. Es un recurso, digamos, del ámbito de acción de la presidencia en los Estados Unidos. Eso lo hace vulnerable porque la instancia para firmar acuerdos internacionales es el Senado, no es el Ejecutivo. Entonces, esa es una vulnerabilidad. Y por supuesto que el presidente Trump tiene muchas opciones y muchas posibilidades para retirarse de los acuerdos de París y para echar atrás también el plan de energía renovable, el plan de energía limpia de los Estados Unidos promovido por el presidente Obama, que entre otros de sus éxitos ha tenido la virtud de en los últimos años haber reducido las emisiones de carbono del sector eléctrico, del sector generador de electricidad, al cambiar la fuente de energía de las plantas eléctricas de carbón a gas natural. Eso disminuyó las emisiones de Estados Unidos. Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, como otros lo firmaron, pero es el único país que ha disminuido sus emisiones. China, la Unión Europea, México, todos que firmaron, aumentaron, no cumplieron, aumentaron sus emisiones. El presidente Trump
tiene recursos y mecanismos para retirarse de los acuerdos de París, contrariamente a lo que dicen los negociadores. Un primer recurso es retirarse de la Convención Marco de 1992. Al retirarse de la Convención Marco, automáticamente puede retirarse, digamos, de los acuerdos de París, que es parte, está enmarcada precisamente, digamos, en estos acuerdos Marco de 1992. La otra posibilidad es a través del mismo mecanismo al que recurrió el presidente Obama, a través de órdenes ejecutivas, digamos, cancelar las órdenes ejecutivas del presidente Obama. Y la última, la más sencilla y la más simplona, que es la que más alardea el presidente electo, simplemente borrar la firma de Estados Unidos de los acuerdos. Unos dicen, no es tan fácil, porque pues tiene socios internacionales con los que no puede pelearse en primera instancia, tiene que negociar. Me parece, digamos, que en la lógica de la actuación presidencial en Estados Unidos, el presidente puede retirarse de los acuerdos y puede cancelar el plan de energía limpia del presidente Obama. Más bien, la pregunta sería si realmente el presidente electo, una vez en funciones, lo vaya a hacer. Esa es la verdadera pregunta. ¿O en qué medida lo va a hacer? Y si conviene a Estados Unidos retirarse de los acuerdos de París, y si le conviene a Estados Unidos, digamos, echar atrás el proceso de reconversión de las plantas eléctricas en los Estados Unidos. Si conviene a la economía de los Estados Unidos. Y si conviene a la economía de los Estados Unidos también retirarse del ámbito de negocios de las energías renovables. Y esto de si conviene a los Estados Unidos tiene que ver también con otro punto, que es el de las fuerzas de la economía y las fuerzas del mercado. Porque algunas de las medidas que propone el presidente electo serían ir contra la economía y contra las fuerzas del mercado, contra la lógica del mercado. Pongo un ejemplo. La reconversión de las plantas de energía eléctrica en los Estados Unidos, que disminuyeron las emisiones por usar gas natural, se debe a una medida basada en la lógica del mercado. El gas natural en los Estados Unidos ha bajado de precio. El gas ha bajado de precio y el petróleo ha bajado de precios en el mundo y en Estados Unidos. Y ha bajado de precio el gas gracias a que el mercado estadounidense se inundó de shale gas, resultado del fracking. El presidente Trump es uno de los principales apoyadores del fracking y del shale gas. Eso fue lo que produjo la disminución en el precio del gas. Entonces, ir contra el gas natural y su uso en las plantas eléctricas, pues es ir contra su iniciativa de apoyar el fracking y apoyar el shale gas. Es una contradicción. Entonces, ese es un ejemplo de por qué digo que habría que ver si puede ir contra las fuerzas y la lógica del mercado. Y porque esa lógica del mercado también le dice, y los datos le dicen que a pesar de su propuesta de campaña de apoyar a los mineros productores de carbón mineral en Estados Unidos, el precio del carbón es sumamente caro en relación al precio del gas. ¿Va a ir contra la lógica del mercado? Ya lo veremos. Y también sería ir contra la lógica del mercado, dejar de apoyar las energías renovables. La mayor parte de los países que apoyan las energías renovables y los que son líderes, por ejemplo China e India, están apoyando la energía renovable, la energía solar y la del viento, por ejemplo, no necesariamente por motivos ambientales. Lo están haciendo porque es una fuente de negocios
y de ingreso de divisas a sus países. China es el país que más invierte en energía renovable en el mundo, pero estaría casi seguro que lo hace porque es un negocio muy rentable. A nivel mundial, la energía renovable se ha hecho rentable. ¿Va Estados Unidos a dejar ese nicho de negocios tan rentable por un simple capricho y una simple oferta de mercadotecnia de campaña? Eso hay que verlo. Y el último punto que quiero hacer referencia, y que me parece el más importante, en la comunidad internacional y en México mismo, sobre todo en México, a nivel internacional en general, se ha estado abusando, sacando la importancia del factor Trump para cualquier posibilidad de toma de decisiones con independencia a nivel de los estados-nación. Se dice, bueno, es que llegó el presidente Trump y todo lo que queríamos hacer, todas las causas justas ya no las podemos hacer porque llegó él. Tendríamos que ver en un escenario, por ejemplo, en materia de cambio climático, por ejemplo, en materia de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos emite el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero. El resto del mundo emite más del 80%. En un panorama sin Trump en la presidencia, habría que ver si esos países responsables de más del 80%, digamos, estarían en condiciones reales de cumplir las ofertas y los compromisos que firmaron y que ratificaron el 4 de noviembre pasado para estabilizar el clima planetario. Habría que ver en sistemas democráticos dudosos como el mexicano y como otros en el ámbito internacional, si hay capacidad, por ejemplo en China, en Brasil, en India, si hay capacidad de parte de las instituciones de fiscalización nacionales, de las instituciones ambientales como la Semarnat, como la Profepa, en el caso mexicano, de realmente llevar a cabo y cumplir con los ofrecimientos, con lo que México ofreció. ¿Quién va a vigilar? Los acuerdos de París son voluntarios. ¿Quién va a fiscalizar? ¿Quién va a controlar? ¿Quién va a sancionar? ¿Cómo se va a sancionar a los que no cumplan? Si realmente, digamos, no son acuerdos vinculantes, son acuerdos obligatorios. En realidad podemos decir que sin Trump en el escenario, todos los países del mundo se agarrarían de la mano en una hermandad para defender el medio ambiente y el cambio climático. Me parece dudoso. Me parece que la verdadera causa del fracaso y del no cumplimiento que puedan tener los acuerdos de París no es el factor Trump, sin que quiera decir con esto que el factor Trump no importa, y sin que quiera decir que las emisiones de Estados Unidos no son importantes, son muy importantes, pero me parece que también es un pretexto para dejar de actuar, para no tomar decisiones a favor de la gente y del clima y de la naturaleza en cada uno de los países. Y que los verdaderos motivos de un posible fracaso de los acuerdos de París van a tener que ver con el cumplimiento o el no cumplimiento del resto de los países, aparte de Estados Unidos, en donde no hay una verdadera vigilancia y un verdadero compromiso institucional y una capacidad institucional para cumplir con este tipo de acuerdos. Una cosa es verdaderamente cierta, y esto no es un argumento a favor del presidente Trump. Hay una cosa cierta es, si nosotros analizamos el estado de la calidad ambiental, de la calidad del aire, de las aguas y de los suelos en México, en las ciudades de México, y las comparamos con la calidad del aire, del medio ambiente, del agua y de los suelos en los Estados Unidos, me parece que las condiciones en México dejan mucho que desear y México es signatario de los distintos acuerdos internacionales. Tenemos que ver qué significa firmar un acuerdo, qué significa no firmarlo, qué es lo que añade
el señor Trump a los pronósticos de una catástrofe climática planetaria y qué es lo que verdaderamente se producirá como consecuencia de la dinámica real de las naciones en sus compromisos, cómo los asumen, con qué responsabilidad y si realmente están capacitados y habilitados institucionalmente para tomar las decisiones que hay que tomar y para mejorar el clima planetario.